Hola a todos, en esta clase vamos a ver un ejemplo de cómo la clase PDO nos ayuda a realizar acciones contra nuestra base de datos. Vamos a ver un ejemplo sencillo de un registro de usuarios en una aplicación que está desarrollada con este mismo framework y después vemos el flujo de ejecución. Para empezar, el registro nos pide algunos datos, vamos a llenarlos rápido para no perder mucho tiempo. Ponemos cualquier fecha, un email cualquiera, una contraseña cualquiera. Obviamente en este formulario no hay ningún tipo de validación. Ustedes a la hora de realizar un registro deberían de validar si la contraseña cumple con ciertos requisitos, si el correo electrónico tiene el formato correcto. Ahora para evitar problemas, errores y todo eso, no hay ningún tipo de validación en este formulario. Cargamos una imagen y luego realizamos el registro. Bien, acá me dice gracias por registrarte, ya puedes iniciar sesión. Bien, lo que acabamos de hacer es agregar un usuario a nuestra base de datos. Si ahora actualizamos la tabla de usuarios, debería aparecer un registro nuevo, que es el que acabamos de agregar, con los datos que rellenamos en el formulario. Y podríamos loguearnos en la aplicación. Si yo pongo datos erróneos, obviamente hay algún tipo de validación que hace que no me deje continuar, pero si ponemos los datos correctos, creo que lo había puesto así, iniciamos datos incorrectos, a ver, sí. Correos, lo puse con .com, asd, asd.com, asd. Bien, ahí acabamos de loguearnos en nuestra aplicación. Bien, vamos a ver cómo es que funcionó esto. Vamos a cerrar para volver a ver el login. Vamos a ver cómo funcionaron estos dos formularios. Tenemos uno de registro y uno de logueo. Yo acá tengo abiertos los ficheros que tratan estos formularios. Vamos a ver el de registro, que es el que nos pide más datos. Para empezar nos estaba pidiendo un nombre, apellido, país, bueno, y varios datos más. Cada control con su name, obviamente. Y este formulario lo que hace es ejecutar un método de una controladora. Si entendieron ya cómo es que funciona el framework, se habrán dado cuenta que el action lo que hace al fin y al cabo es ejecutar una acción, y esa acción se encuentra en algún método de alguna controladora. Bien, entonces en este caso teníamos una controladora de usuarios donde nos encontrábamos con un método que se encargaba de agregar al usuario. ¿Qué pasa dentro de este método? Para empezar, instanciamos un DAO. Yo los DAOs para identificarlos le agrego una D mayúscula adelante. Esto es decisión mía, ustedes podrían llamarlos como quieran. Un nombre común podría ser DAO User, por ejemplo, que queda bastante prolijo y fácil de leer. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Luego instanciamos la controladora de archivos. Esto lo vamos a pasar un poquito por alto. Luego, en el caso de que ustedes necesiten cargar imágenes en su aplicación, ya lo veríamos un poquito más en detalle. Pero yo en este caso necesitaba instanciarlo para poder guardar la imagen en el servidor, y además para poder asociarla al usuario. Entonces, acá lo que estoy preguntando es si la imagen se cargó con éxito. En el caso de que la imagen no se pueda cargar con éxito, yo ya no dejo avanzar en el registro del usuario. ¿Es una funcionalidad común? No, para nada. Pero bueno, es una condición que yo puse acá para poder continuar. Si la imagen se pudo cargar con éxito, entonces me deja avanzar con el registro. Si la imagen no se cargó con éxito, este add retorna un false para que lo trate a alguien. Hay que tener en cuenta que este no es el método inicial que lanza el formulario. Antes pasó por otro método. Lo que pasa es que ese método no lo vamos a ver porque hay cierta validación que lo único que haría es generar confusiones, ¿sí? O sea, lo que hay que entender es que mi formulario, al ejecutarse, corrió un método, y ese método llamó al add de user controller, ¿sí?
este user controller recibe un usuario como parámetro, o sea que ya está recibiendo un usuario de mi modelo, ¿no? Un objeto de mi modelo. Y bueno, este usuario se lo voy a enviar al DAO a través del método create. Bien, quiere decir que en mi DAO tengo un método create que recibe el usuario y este debería ser el método que se encarga de llamar al connection, ¿sí? Que es lo último que vimos en el video de la clase teórica. Entonces, vamos a ver qué pasa en el DAO. Tenemos el método create que recibe nuestro usuario, ¿sí? ¿Qué pasa acá adentro? Lo primero que tenemos es una query, ¿sí? Definida, es una string en realidad, pero es donde tenemos nuestra query SQL que hace un insert into users, o sea que va a agregar un registro en la tabla de usuarios, pide todos estos datos y como valor, fíjense que yo acá estoy pasando .name, .surname, .nationality, o sea, estoy pasando claves, ¿sí? Bien, ¿qué hago seguido a esto? Tengo un array asociativo donde a cada valor que yo necesito, que hay que tener en cuenta que la clave que voy a utilizar debería de coincidir con todos los marcadores, bien, de mi query SQL. Bien, entonces lo que voy a hacer es agarrar este objeto y empezar a llamar a las properties para ir guardándolas en un array asociativo con el nombre parameters, ¿sí? Una vez que ya guardé todos los datos que necesito dentro de este array asociativo, acá ya empieza un try catch, porque voy a ir contra la base de datos y si voy contra la base de datos ya pierdo el control de la aplicación, o sea, acá se podría dar una excepción no controlada por mi aplicación, o sea, un error no controlado por mi aplicación y tendría que controlarlo con una excepción. Entonces, para empezar lo que hago es guardar dentro de connection, que es una propiedad de esta clase, ¿sí? Lo ven acá. This connection es igual a connection getInstance. Ese getInstance es un método del connection que nosotros vimos que lo que hace es devolvernos una instancia. Bien, en el caso de que ya exista esa instancia, nos la retorna sin volver a instanciarlo. Si vamos a la clase connection, vamos a ver que este método es estático, para empezar, por eso lo podemos llamar con dos puntos. Entonces, lo primero que hace es preguntar si la instancia es null. Fíjense que nosotros en las propiedades de este connection tenemos un dato que es instance. Bien, entonces, en el caso de que sea null, lo que hace es instanciarlo. Bien, o sea, ese instance se vuelve new connection y se retorna como dato. Bien, ahora, cuando yo quiera volver a hacer un getInstance, va a venir para acá, va a preguntar si es null y esta vez ya no va a ser null, entonces lo devuelve como valor. Esto es lo que hace este getInstance, que sería un singleton, ¿sí? Cumple con el patrón singleton. Entonces, a partir de acá yo ya tengo una instancia de connection, bien, dentro de this connection. Y luego lo que hago es llamar al método executeDoneQuery, que es un método de connection, que está acá, bien, al cual yo le paso datos. ¿Cuáles son esos datos? Para empezar, la query que debería de ejecutarse y a su vez los parámetros. Bien, estos son los dos datos que va a recibir este método executeNoneQuery. Una query y parámetros. Bien, ¿qué pasa dentro de executeNoneQuery? Lo primero, se ejecuta el prepare, que ya lo vimos en el video anterior. Si no lo recuerdan, vuelvan al video anterior y fíjense cómo es que funciona este prepare. ¿Qué hace acá? Lo que me devuelve es un objeto de tipo statement. Bien, a partir de acá lo que va a hacer es recorrer el arreglo de parámetros, bien, y los va a ir bindeando. Bien, antes nosotros hacíamos el bin param, o sea, en los ejemplos que vimos, hacíamos un bin param por cada dato. En este caso lo estamos haciendo con un loop para que se hagan todos de forma automática.
Y por último, lo que estaríamos haciendo es ejecutando y devolviendo lo que retornó ese execute. Bien, entonces acá lo que estaríamos devolviendo son la cantidad de registros afectados. Bien, si insertamos 1 nos va a devolver 1, si insertamos 10 nos va a devolver 10, si no insertamos ninguno nos devuelve 0. Bien, así que eso es lo que estaría pasando en el create. Bien, vamos a ver un ejemplo más que sería el login. Si nos vamos a user controller, me fui mal acá, al user controller tendríamos un método login, bien, que recibe un usuario y una contraseña, vuelve a instanciar al DAO y luego hace un read, bien, o sea, ese DAO tiene un método read al que le paso el nombre de usuario nada más, no es un usuario completo, es el nombre de usuario y lo voy a guardar en user. Bien, vamos a ver qué pasa en esta read porque pasa algo interesante. Fíjense, acá en el read lo primero que hago es armar mi query SQL. Select asterisco from users where email es igual a email. Guardo en el array asociativo de parámetros, igual que como hice en el caso anterior. Me traigo la instancia de connection, bien. Y luego en lugar de hacer execute.query, llamo al execute. O sea, los pasos son los mismos, lo único que cambia es el método. Bien, en el caso de execute, veamos qué pasa. Fíjense, es más o menos lo mismo. Primero se genera un objeto statement llamando al método prepare de PDO. Bien, con la query que nosotros enviamos. Después se hace el loop de los parámetros para bindearlos. Y luego se ejecuta el execute. Pero en este caso, en lugar de retornar el row count, retornamos el fetch all. Bien, de esta manera nosotros lo que estaríamos haciendo es retornando todos los registros que nos devolvió la consulta en formato de array. Quiere decir que si nosotros volvemos a nuestro DAO, lo que pasó acá, donde estábamos, me fui. Acá, sí. En el execute lo que nos retornó es un listado, o sea, un array asociativo sería una lista de todos los usuarios que me devolvió este select. Bien, en este caso, como fuimos a buscar un solo usuario, porque lo estamos buscando por email, lo que tenemos es un solo usuario, pero podríamos traernos muchos. Bien, ¿qué pregunta? Más adelante. Hasta ahí era la ejecución igual que antes. Ahora ya tenemos un cambio y es bastante importante. Nosotros cuando retornamos datos de la base de datos nos vienen en formato de array. Bien, entonces eso violaría nuestra funcionalidad de programación orientada a objetos, ¿no? O sea, nosotros estamos en una aplicación de programación orientada a objetos, por lo tanto tenemos que tratar con objetos. Los arrays los deberíamos de utilizar en el caso de que no podamos tratar con objetos. Por ejemplo, si yo quiero guardar datos en la base de datos, seguramente le tenga que pasar algo en formato de array o depende de cómo necesitemos tratar los datos, puede ser que necesitemos tenerlos en formato de array, pero siempre en una aplicación de programación orientada a objetos deberíamos de tratar con objetos. Entonces, como nosotros en este caso no tenemos un objeto porque el fetch all no nos devuelve objetos de tipo usuario, lo que vamos a hacer es agarrar ese dato y mapearlo, ¿sí? O sea, veamos qué está pasando acá. Si no viene vacío ese array con el resultado de la ejecución anterior, lo que va a hacer es llamar al método mapear de esta clase. O sea, acá adentro tiene que haber un método mapear que agarre ese array y lo convierta en un usuario. De eso se trata el mapear. Si nos vamos hacia abajo de todo, nos encontramos con el método mapear, que lo que hace es preguntar, para empezar, fíjense que acá tenemos un ternario, que esto ya deberían de tener claro cómo es que funciona, que va a guardar en value
si es un array, guarda el value que vino como parámetro y si no, guarda un array vacío. Esto principalmente es para que la siguiente sentencia no tire error. Bien, y acá viene algo importante. Acá vamos a utilizar una función que se llama ArrayMap, que lo que hace es agarrar un array y recorrerlo dato por dato, permitiéndonos realizar una operación para cada uno de esos datos que tiene dentro del array. ¿Sí? A ver si nos queda claro. Lo que vamos a hacer es un ArrayMap que como primer dato, que terminaría acá, recibe un callback. ¿Sí? Es una función anónima sin nombre que a su vez como parámetro estaría recibiendo lo que sería el dato que va leyendo del array. ¿Dónde está el array? Se pasa como segundo parámetro. O sea, que si ustedes miran esto, vamos a quitar esto por un momento para que lo vean claro. Si ustedes miran esto así, acá iría un parámetro y el siguiente parámetro es el value. El value es el array, ¿sí? que nos vino desde la base de datos. ¿Ok? Pero como primer parámetro recibe un callback. El callback es esta función que arranca acá y termina acá. ¿Sí? Por ahí, como es la primera vez que están viendo este tipo de cosas, es difícil verlo. Pero tengan en cuenta que el ArrayMap lo que recibe son dos parámetros. Esta función tranquilamente podrían declararla fuera, ¿sí? Y pasar directamente el nombre de la función. Pero se utiliza de esta forma. O sea, lo que a ustedes les conviene es acostumbrarse a esto porque es lo que van a ver. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que va a hacer este ArrayMap es agarrar cada dato de este array, ¿bien? Y lo va a tratar de alguna manera. En este caso nosotros nos trajimos un array con un solo usuario, pero podríamos traernos un array con 50 usuarios, por ejemplo, ¿bien? O sea, esta operación funcionaría tanto para un caso como para el otro. Entonces, ¿qué pasa dentro del ArrayMap? Yo voy a hacer un enter acá porque seguramente lo vean un poquito más fácil. Entonces, lo que va pasando es lo siguiente. En P se va a guardar cada dato que va recorriendo. Quiere decir que nosotros, en este caso que tenemos un solo usuario, P va a ser el usuario que me devolvió la base de datos. Es el usuario que intentó loguearse. Acuérdense que estamos en un login. Y esto va a retornar un new model user, model usuario, en este caso está en castellano, y esto lo que lo que le estaríamos pasando son los datos del constructor del usuario para que se instancie un usuario del modelo, ¿sí? O sea, es un usuario, eh, es una clase del modelo esta. Bien, entonces, lo que vamos a terminar haciendo es devolviendo un objeto de tipo user, de tipo usuario. ¿Ok? Si en el array nos vinieran muchos usuarios, entonces devolveríamos un array de muchos usuarios. ¿Ok? O sea, tenemos que tratar con objetos porque nuestra aplicación es de programación orientada a objetos, por lo tanto necesitamos que estos sean objetos. Y el mapear es lo que hace. Bien, esto seguramente pidan explicarlo en clase porque es muy común o por ahí lo puedan analizar sentencia por sentencia y entenderlo, pero está bueno que les quede claro porque lo van a necesitar en cada uno de sus dados, ¿sí? Así que traten de entenderlo y si no lo entienden lo preguntan en las clases porque es importante que comprendan esto, ya que van a necesitar crear un mapeo particular para cada clase del dado, recuerden. Bien, una vez que se mapeó ese dato, estábamos en el read, una vez que se mapeó ese dato, lo devuelve a la controladora, ¿sí? O sea, hace el return. Entonces, nos vamos otra vez a la controladora y acá ahora tenemos un usuario, un objeto usuario, ¿sí? Si el usuario vino, porque esto si no retornaría un null, si esto no es null, lo que va a pasar es que va a llamar a la property getPass y va a validar si el pass S se corresponde con el pass que recibió como parámetro. El pass que recibió como parámetro es el que ingresó el usuario en el formulario. Una vez que valida que esto sea true, entonces llama a un método que se llama setSession. Y acá se seteó una sesión como ustedes lo vienen viendo, ¿sí? Yo les comentaba que por ahí no es el ideal, pero es lo que ustedes vienen aprendiendo y no está mal, ¿ok? O sea que dejarían guardado a ese usuario
en la sesión. A partir de ahí, ustedes podrían preguntar en cada página si el usuario existe en la sesión, y si existe en la sesión, dejarlo navegar, y si no, devolverlo para el login, que es lo que está pasando en esta aplicación. Entonces, ya vimos cómo funcionaba el login y vimos cómo funcionaba el registro. Vimos cómo en Connection se ejecutaban el execute y el execute non-query, cuáles eran las diferencias. Vimos que se utiliza un patrón singleton para el get instance, y después tenemos un constructor donde se instanciaba a PDO para tener nuestro objeto listo para actuar contra la base de datos. Esto sería todo por la clase de bases de datos. Suelen haber muchas dudas con estos temas, no es sencillo, y además que justo viene después del framework, así que se les junta la dificultad de comprender el framework con la dificultad de entender esto. Hay que tratar de encajar todas las piezas y esto suele llevar tiempo. De todos modos, quédense tranquilos porque es algo que de practicar y de tantas explicaciones que le damos los profesores termina quedando bastante claro. Así que no se preocupen, al principio es medio abrumador tanta información, pero quédense tranquilos que no que con la práctica y escuchando las explicaciones, y sobre todo asistiendo a las clases, que eso también es importante, asistiendo a las clases virtuales, van a poder despejar todas sus dudas y entenderlo con claridad a todo esto. Esto es todo por la clase número 6. Creo que ya sería la última. Por ahí preparamos algún video con alguna explicación de repositorios para ayudarlos con el tema del trabajo práctico, pero en cuanto a teoría, acá terminarían las clases de laboratorio 4.